Buen día, Paisa. Eu para Francesco, ya sabes que ahora comida, o pasamos a ver ahora lo que ya. Cierto. Ahí coñañando el pereía. Tiempo agradable. Hermoso. Sí, sí. Lindo está lindo. Está un domingo excelente. Día Mundial de la lucha contra la miastenia gravis. Sí, sí que una... Miastenia. Hay gente que padece esa enfermedad. ¿Qué? ¿Enfermedad de la piel? No. Tiene que ver con, parece que con la parte los huesos. Hay que... ¿Tu especialidad? Sí. Porque mientras tanto, hoy también es Día Mundial del Superviviente de Cáncer. Sí. Del mismo modo, Día Internacional de la Trabajadora Sexual. Ahí está. ¿Ahí? Ahí está. Miramos, Sí. Día de la Prostituta. Internacional, sí. Día Internacional de las Trabajadoras. Sí. Pero prostituta se dice formalmente, no está mal. Bueno, Ahí dice 2 de junio, Día Internacional de la Trabajadora Sexual. Miren la foto de allí. Ahí está la foto. Ahí está la foto. Y yo tengo entendido, Carlos, que el trabajo de la trabajadora sexual, vale la redundancia, no está legislado en Paraguay. No hay ningún proyecto de ley que de alguna manera legisle este punto, por el cual muchas mujeres sufren lamentablemente los maltratos de la noche. Dice también, este es un trabajo que nos prepara todos los días, tiene la gentileza de compartir con nosotros, vamos a dejar a David Galeano, Es verdad. mientras vamos a buscar lo de miastenia. No, ya gravis, sabía. No busqué, yo ya sabía lo. Dice, por otra parte, los indígenas de América son declarados seres humanos. Sí. Ahí fue, por el Papa Pablo III. Bula Sublimis Deus. Allí recién fueron gente como nosotros, antes eran animales y poco menos. 1537. Un día como hoy, en 1537. Hoy, 2 de junio, también se recuerda el fallecimiento del político y revolucionario italiano Giuseppe Garibaldi. Sí. Hay una zona acá que se llama, una asociación que se llama Garibaldi. Claro, no ¿verdad? Y ahí dice fallecimiento del político revolucionario italiano Giuseppe Garibaldi. Esto es en 1882. Además dice nacimiento del sacerdote y escritor paraguayo Celso Cardoso. Pedroso, allá por 1908. Sí, un destacadísimo sacerdote que inclusive está muy vinculado al tema de guaraní también. Él hizo la misa cantada en guaraní, que ahora, no hace mucho, después de 40 años, se volvió a realizar en Itagua. Y dice nacimiento 2 de junio, pero de 1944, nacimiento del político paraguayo Nils Candiagini. Sí, Perrita, lleva PRF. Sí. Fallecimiento, mira, un día después de que Real Madrid vuelva a ganar Sí. una copa del nivel que ganó, se recuerda el fallecimiento del futbolista y dirigente español Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu, futbolista y dirigente español. Además dice fallecimiento de la poetisa argentina Zulema de Mirkin. Ella es coautora de Recuerdo de Macaraí. Muy bien. Y también fallecimiento, mira, un día como hoy, un 2 de junio, una señora que fue ministra de Educación, probablemente una de las más destacadas, y se fue por uno de los peores motivos. Sí. El precio del cocido. Sí, Marta Lafuente. Sí. La vice que fue ministra de... Mira, hace 2 años ya de su fallecimiento. Sí, sí. Se recuerda hoy Santoral de San Germán, Santa Alcibiades. Santa Alcibiades. A veces figura así como santa. Mira. No san. Santa Alcibiades. O sea que eso indica que hubo un varón y una mujer también con ese nombre. San Juan Bautista. Sí. San Nicéforo y Santa Blandina. Sí. Santa Blandina. Sí. Bueno, esto es recordar un poquitito una fecha como hoy, 2 de junio del año 2024. Me pidieron también ayer desde la Embajada de Italia recordar de que hoy es la Festa in Piazza. Sí. Específicamente una entrada, una donación. Hoy la Embajada italiana está armando un lindo evento en la Plaza Italia, va a haber la redundancia a las 11 de la mañana. Carlos, vamos a dejar de audiencia. La idea es que la gente que se vaya acercando, se va a compartir mucha comida, una olla guazú, comida italiana entre otros, y se está pidiendo como entrada una donación específicamente de un alimento no perecedero. Las donaciones van a ser entregadas a la Fundación San Rafael, a la Fundación Unidos por Cristo y a la Fundación Padre de Masi. Específicamente la Embajada de Italia, en compañía con el Colegio Dante Alighieri, son los organizadores de la
Festa in Piazza. Salimos de la gran cabina de los fines de semana, señor. Podemos ir a la Plaza Italia. Sí. Muy bien. Y un oyente o una oyente tiene la gentileza tempranito de compartir con nosotros. Saca la foto de la pantalla de Yanduti TV. Dice que puerco su amigo. No, Pero es un accidente. Sí, sí. Es un accidente. No voluntaria. Se escuchó bien y no se entendió bien. Si Francesco no se bañó ayer y se bañó recién hoy, es porque no tenía servicio de agua en la casa. Es así, señor. ¿Verdad? Sí. Lamentablemente, me explicaba ayer la gente que se fue a arreglar el agua en mi cuadra, de que la ESAP hace poco se fue a reparar un caño roto, pero que pusieron mal la llave de paso, me decían. Y como pusieron mal la llave de paso, yo no entiendo bien, lamentablemente no soy muy ignorante en la materia, pero como pusieron mal la llave de paso, ayer explotó. O sea, el viernes, mejor dicho, y me explotó el caño literalmente. El agua no paraba de salir, fue un desastre. Y estuvimos 2 días en la cuadra sin agua por culpa de la SAP. Otro oyente u otra televidente tiene la gentileza de contarnos que miastenia gravis es una enfermedad que debilita los músculos. Ahí le envía a Sandra incluso qué manera y cómo envió el oyente o la oyente. Dice, pone algunas fotografías y dice: la miastenia grave es causada por un error en la forma en que se envían las señales nerviosas a los músculos. Estas señales se bloquean en la unión nervio-músculo, el lugar donde las terminaciones nerviosas se conectan con los músculos que controlan. Esto compartimos porque hoy es día de la miastenia gravis, que no es otra cosa que la miastenia grave. Por ejemplo, Día de la concientización sobre la miastenia. Correcto. Acá tengo 10 señales de alerta para cuando usted quiera, señor Carlos. Fíjate, Francesco, fíjese, Moejara, que ayer falleció un joven. Él dice que es estudiante de la escuela militar, así se dice, el colegio militar, ¿verdad? Y en un hecho muy llamativo, en un hecho muy raro, porque él estaba de Franco y falleció en la casa de un familiar, tengo entendido. Una persona joven, pero 18 años, Carlos. Hay dudas con relación a la situación, porque él, acá lo estamos compartiendo en estos momentos a través de Ñandutí AM y Ñandutí TV, no sé quién puede hablar del tema, el médico que le trató, alguien que le atendió al joven, porque no es que él muere en la academia militar, él muere en la casa de un familiar estando de Franco, como se dice. La Academia Militar Mariscal Francisco Solano López lamenta profundamente el fallecimiento del cadete de primer año Diego Herminio Carlos Torres Gómez, ocurrido en la mañana del sábado 1 de junio. El mismo se encontraba en casa de sus familiares en usufructo de su permiso de Franco. La Academia Militar expresa su pesar a familiares, camaradas y amigos. Es importante destacar que la institución se pone a disposición del Ministerio Público para el proceso de investigación pertinente. Se determinó el inmediato acompañamiento a los familiares del fallecido y se garantiza la asistencia a los mismos. Pero estaba leyendo alguna que otra publicación que el cadete de primer año, de tan solo 18 años, que fue hallado muerto el sábado, se presume, se presume, información no confirmada de Acubo, que ha sido víctima o que fue víctima de violencia, como muchos otros jóvenes en la milicia. El joven se encontraba en su casa y, de acuerdo a un comunicado de la institución, autoridades de Academia Militar se pusieron a disposición de la Fiscalía, como estamos leyendo y estamos viendo este comunicado de Academia Militar. Torres Gómez fue encontrado sin vida por su hermana y se presume que fue víctima de violencia, ya que el médico que lo inspeccionó dijo que encontró hematomas en el cuerpo. No nos olvidemos que hace algunos días nada más, incluso habíamos hablado con el ministro de Defensa Nacional, don Oscar González, que nos contaba no solo de un caso, sino que de varios casos, y que ya habían tomado algún tipo de medida con respecto a estos hechos violentos en instituciones militares. Incluso había dicho que sería implacable en todos los casos que se dieron. Exactamente, correcto, así mismo. 18 años, Carlos. 18 años, era joven. Y uno pues dice lleno de vida. Está en ¿verdad? 18 años, está en la Academia Militar. ¿Y por qué? De repente. Pero yo entiendo que algún tipo de informe
Tengo entendido que están haciendo la autopsia Ahí se va a confirmar. y ahí van a confirmar el motivo de la muerte, ¿verdad? Pero uno lamenta muchísimo la pérdida de vida de un joven cadete de la Academia Militar. Y qué mal mensaje, Carlos, me dejaré audiencia por parte de la Academia. O sea, qué mal mensaje dejará esto, ¿verdad? En contra de la Academia, independientemente del comunicado que bien quitaron. Pero como la sospecha, como la sospecha está instalada, cualquier cosa que pase en la Academia ya va a ser tomada como un caso de posible violencia. Entonces es importante que la Academia ahora, más allá de un comunicado, que salga con los estudios forenses, por ejemplo. Tengo entendido que justamente mencionaron en el comunicado que van a colaborar con la Fiscalía, pero es importante que salgan con el resultado forense, con las explicaciones bien exactas, Moejara, porque de lo contrario todos vamos a dudar, y el resultado de que la gente dude del trato dentro de la Academia es que la gente directamente va a dejar de ser militar, y eso no está bien, Moejara. O sea, yo sinceramente en mi generación yo no veo personas que quieran ser militares, por ejemplo, o que quieran ser policías, como antes sí había, y con este tipo de mensajes va a seguir disminuyendo la cantidad de posibles oficiales. Estamos pendientes de alguna otra información que surja con respecto a este tema en los próximos minutos o en las próximas horas. Quiero contarles que un oyente dice que Aristóteles Onassis falleció a causa de esa enfermedad, de la miastenia grave. Y te cuento, Carlos, mirando acá rápidamente, hay varios grupos en Facebook, por ejemplo, que son de miastenia gravis en Paraguay, por ejemplo. Son distintos grupos, ¿verdad? Con un número importante de participantes, de miembros. Lo que implica que hay una conciencia instalada sobre el tema de la miastenia. La miastenia gravis es una enfermedad poco frecuente, con una prevalencia de entre 15 y 40 personas por cada 100.000 habitantes a nivel global. Puede manifestarse a cualquier edad, pero existen dos picos de incidencia, entre los 20 y 40 años, donde los casos de mujeres superan a los de los hombres, y entre los 55 y 65 años, donde los casos se equilibran y de alguna manera afectan a ambos sexos por igual. Hay 10 señales por las cuales uno debe tener cierto cuidado, señales de alerta, hablan. Son, en pocas palabras, caída de uno o ambos párpados, visión doble, que sería la diplopía, creo, no sé bien, bueno, sería una visión doble, la dificultad para sostener la mirada o cerrar los ojos, la afección del habla, problemas para masticar y tragar alimentos, alteración en la gesticulación y expresividad facial, dificultad para sostener la mandíbula y debilidad en las piernas y brazos. Son las señales de alerta. Son las 6:17.